Amén, Señor, un fuerte aplauso a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. ¡En mi iglesia! ¡A su nombre! Gloria a Dios. Amén. Que no venga a palabra de Dios. Y para mí un privilegio de parte de Dios presentar al obispo. Amén. Yo era muy. Amén. Que nuestro hermano obispo pase. Den un fuerte aplauso a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Es un placer compartir con ustedes en esta hermosa hora. De hecho, estamos festejando nuestras iglesias culto de acción de gracia. Y veo que el día de hoy todas las hermanas que están a cargo de la oración están celebrando su aniversario, su culto de acción de gracia. Quiero traer un saludo de parte de nuestra presidenta y fundadora de nuestra misión, Zaira Lani Efarino. Ella es cofundadora de la misión juntamente con su esposo, el apóstol Juan, que ya partió para la presencia del Señor y está al frente de mi familia y de todos los que formamos parte de la iglesia Centro Apostólico Permanente de Fe. Estamos pues gozosos de ver que Dios nos ha dado la victoria de poder un año más estar en su casa celebrando los cultos de acción de gracia. Sin más preámbulo, quiero que usted vaya conmigo y me acompañe a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, por favor. Verso 1 en adelante. Dice así la palabra poderosa del Señor. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla, te haya echado delante de ti naciones, número 1, Aleteo, Ereseo, Amorreo, Cananeo, Fereceo, Aveo y Albebuseo, 7 naciones mayores más poderosas que tú, Jehová tu Dios, te haya entregado delante de ti. Y si haya despertado, la destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia, ni emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarás a tu hijo en pos de mí, y servirás a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebrantaré sus estatuas, destruiré sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Palabra del Señor. Padre y buen Dios, gracias te damos aquí en esta hora. Tu palabra es predicada en medio de tu pueblo. Exhorta, consuela, edifica, pero nadie salga de este lugar como no se entrado. Señor, que nadie de este lugar salga vacío, sino lleno de tu presencia. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor, y vamos a darle un aplauso al que vive para siempre. Un poco agotado humanamente, la Biblia dice que
que la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Hemos estado desarrollando una agenda sumamente exigente. Acabamos de llegar fuera del país, por no decir fuera del continente, supervisando las iglesias de nuestros ministerios en Europa, y hemos llegado, hemos bajado del avión y hemos tomado un bus 8 horas para ir a Roma. Apenas hemos llegado, hemos estado predicando en lo que va del día, y aquí vamos a cerrar esta semana con ustedes. Si no me ven un poco eufórico, ¿verdad? Es porque mi carne está agotada, pero mi espíritu con ganas de seguir predicando. Eso es lo importante. Mis amados hermanos, Dios es un Dios de guerra. A veces tildan los teólogos modernos de escribir a un Dios sanguinario en el Antiguo Testamento, un Dios inclemente, un Dios totalmente cruel, al ver y a la vez empujar al pueblo de Dios, llamado el pueblo de Israel, a ejecutar, ¿verdad?, todo tipo de guerras, masacre, sangre, de desarraigar de la tierra a personas. Es que Dios prácticamente es un Dios celoso, es un Dios que prácticamente nos hace saber de que Él no hace alianza con el mal, Él no se complace con el pecado. Y con eso nosotros tenemos que ser muy enérgicos, ¿verdad?, radical, aunque se nos cuestione y se nos diga que somos extremistas, radicales o somos legalistas. De ninguna manera. Nosotros no estamos en contra del pecador, sino del pecado. ¿Por qué? Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y en ese sentido, en el Nuevo Testamento, en cuanto a la vida espiritual de la iglesia, esa guerra continúa, pero ya Pablo desclasifica y separa lo uno del otro. Y nos lleva a la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 6, verso 10 en adelante. Y dice: hermanos, ruego por la misericordia de Dios. Y luego dice Pablo que tú y yo no tenemos lucha con carne ni sangre, ¿verdad? Y Pablo dice, esforzándose, dice: y fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque luego dice, la lucha no es con carne ni sangre, sino con principados, potestades, gobernadores de las huestes celestiales. Es decir, existe un conflicto y la guerra continúa, pero ya no es del marco humano, carnal o terrenal, sino en el marco espiritual. Y si bien es cierto, aquí el culto lo protagonizan, lo dirigen, lo presiden los hermanos y las hermanas de oración, quiero dar un enfoque claro. Prácticamente está muy claro de que este departamento es la columna que sostiene la vida espiritual de la iglesia. Si una iglesia no tiene un departamento de ayuno y oración, es una iglesia frágil, porque quienes sostienen la iglesia son los hermanos y las hermanas que están orando por el ministerio, por el pastor, por la iglesia en general, y sostienen. El día que desaparezca este ministerio de oración, se desaparece la iglesia como un ente espiritual y quedaría más bien como un ente de distracción, porque hoy hemos cambiado la unción con la distracción, y hoy vemos megas templos que parecen centros de entretenimiento, pero ninguno de ellos tiene un departamento de oración. Pero cuando una iglesia tiene un departamento de oración, recuerde que esa iglesia será llena de unción, porque la oración genera la unción y no podemos cambiar la unción por la distracción. Y aunque vengan nuevas generaciones a querer calcar cosas que en realidad el mundo está practicando, nosotros como iglesia tenemos que mantenernos prácticamente en ese nivel de unción que Cristo caminó en los días de su ministerio. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Cuando hablamos de oración, la palabra oración significa conversar con Dios. La religión nos cambió el concepto de la oración. La religión universal nos enseñó a rezar. Y la palabra rezar viene del prefijo re, que es repetir algo muchas veces. Por eso que la iglesia tradicional te dice 10 Padre Nuestro, 5 Ave María. Es decir, te enseñó a repetir algo permanentemente. Y Jesús no nos enseñó a rezar, sino orar. La palabra orar significa conversar, establecer una línea de diálogo. Orar es conversar con Dios. Jesús dijo que cuando tú vayas a orar, vete a tu aposento y cerrada la puerta, y tu Padre te escucha en lo secreto, Él te recompensará en lo público.
Y dentro de este campo de la oración existen tres ramas diferentes de la oración. Una cosa es orar, otra cosa es interceder, otra cosa es clamar y otra cosa es hacer guerra espiritual. Y en ese sentido uno va a tener una idea clara cuando uno tenga que enfrentarse a diversas necesidades que la iglesia tiene que enfrentar. Repito, una cosa es orar, otra cosa es interceder, otra cosa es clamar y otra cosa es hacer guerra espiritual. Cuando no tenemos ese concepto, realmente hacemos una fusión, una mezcla, y eso parece un chaulafán, ¿verdad? Orar es conversar con Dios, y la oración es un acto personal que uno tiene que aprender a desarrollar con Dios directamente. Orar es confiar en aquel ser que te va a oír y también te va a resolver tus problemas. Tus problemas personales tú no los puedes ventilar en una oración de manera pública, porque hay gente que a veces dirige en oración: Señor, mi matrimonio, mi esposo es infiel. Ay, Señor, ya 3 veces me va poniendo los cachos. Usted no tiene que estar exponiendo de manera pública. Eso Jesús dice, son temas privados que tú tienes que entrar a tu aposento y cerrar a la puerta. Es decir, que nadie escuche algo íntimo que tú estás pidiendo. Y Jesús dijo, y Él te lo resolverá en lo público. Es decir, el público tendrá que decir: no, hombre, ese matrimonio se estaba destruyendo, pero mire, ese matrimonio era tan sólido, ese hombre mujeriego ahora ama a su mujer, ama a su familia. ¿Qué habrá pasado? Es que un día lo resolvimos de rodillas en el secreto con Dios, porque la oración personal. Alguien está. Orar es conversar con Dios todos tus problemas, tus situaciones adversas, ¿verdad? Cosas por las cuales tú estás viviendo internamente. Hay gente que los problemas se lo van ingeniendo. Llega un momento que usted colapse, ya es necesario tener una descarga emocional. A veces dicen que yo quiero contarle mi problema a alguien, a donde la comadre, donde la amiga, la hermana, y esa persona, en vez de ayudarle a resolverle, empeoró el problema porque se lo difundió a los demás. Y si usted tiene una necesidad de hablar cuando está pasando por una crisis, ¿cuántos de ustedes les ha podido pasar que en medio de una situación difícil usted quiere hablar con alguien, quiere alguien que le escuche, alguien que por lo menos se siente usted entender y ponerse en su lugar? Ese se llama Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice que Él es amigo fiel y verdadero, y aunque todas las personas sean infieles, Él siempre permanece fiel en nuestra vida. Quiere decir que cuando usted tenga un problema, no recurra a los hombres, porque los hombres no pueden resolver los problemas de los hombres. El único que puede resolver el problema de los hombres se llama Jesucristo, porque Él mismo dijo: lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Orar es conversar con Dios. Si usted tiene una descarga emocional, enciérrese con Dios. Había una mujer llamada Ana en la Biblia. Ana, su esposo se llama Elcana. Ana era estéril. Ana no podía tener hijos. Pasan las semanas, los meses y los años. Elcana le dice: Ana, ven acá, yo te amo mucho, pero yo necesito tener descendencia. Toda persona que vivía en el Medio Oriente, y sobre todo en Israel, sabe que tener hijos era sinónimo de dejar descendencia, no terminar con el legado de su linaje o su tribu. Y en eso había dentro del Medio Oriente la costumbre donde autorizaba al hombre frente a esas necesidades, y si tiene la solvencia económica, tener una segunda persona. Y esta era para resolver problemas que había en aquel día. Por eso se ve cuando Abraham no puede tener la misma Sara, le pone a una mujer. Esa era la costumbre para dejar descendencia. Ahora bien, Elcana comparte esta necesidad con su esposa, y su esposa prácticamente accede porque siente que su esposo lo ama y está pidiendo la autorización. Y efectivamente Ana autoriza a Elcana, y Elcana toma por mujer a una mujer llamada Penina. Penina, cuando entra a la casa, comienza desde el primer día a darle hijos. Llega a tener un número de 10 hijos. Pero la Biblia dice que en cada embarazo Penina afligía a Ana, ¿verdad? La entristecía. Y Ana lloraba, y llegó un punto, Ana ya no comer más.
Porque imagínense, desde cada embarazo, cada achaque, cada parto y otra vez embarazarse, lo que le recriminaba venía a Ana era: tu marido no te quiere porque tú eres estéril y no puedes dar hijo. Ni Dios te quiere a ti porque no te permite tener hijo. En cambio, yo soy bendecida, prosperada y en victoria. Tu hombre me ama a mí. Pero Ana no es ese tipo de mujer que se ponía el tú al tú. Ana no era ese tipo de persona que cabía a la reacción y discutía, ¿verdad? Se daba de palabra, de golpe, o discutía o le daba queja a su marido. Ana, afligida estaba en su corazón. Ella no daba a notar el dolor que está viviendo. Llegó un momento determinado que el Cana se da cuenta que Ana lloraba mucho y no comía. Y logra saber por qué que llora, por qué que está afligida, por qué se enfadaba, por qué lloraba y no comía. Entonces reúne a sus 10 hijos y a Penina y a Ana también en la sala y le dice: Ana, tú eres la mujer de mi vida. Si la aflicción que tú tienes es por estos 10 hijos, por Penina, pues te digo públicamente que mi amor es más grande que estos 10 hijos y que toda Penina que quiere imponerse en nuestro matrimonio. Yo te amo después de Dios, tú eres el amor de mi vida. Ana dice que se fortaleció y comió, pero tiene ahora un problema. Ana ahora escucha de su amado esposo que le ama. Ella todo se lo había guardado en su corazón. Ahora come, se fortalece y corre hasta el templo de Silo, donde está el profeta Elí sentado en la puerta. Y esta mujer comienza a orar, pero oraba en su corazón, que tanto es así que vive, que todo el mundo viene a orar y se va. Viene y se va, y esa mujer está tendida ahí. Quiere escuchar, pero dice la Biblia que ella hablaba, pero solamente se escuchaba un murmuro. Es decir, ni el profeta podía escuchar lo que esta mujer hablaba. ¿Por qué? Porque esta mujer está llevando su problema, su dolor al altar de Dios. No se lo dio a conocer a los vecinos, a la amiga, a los padres, ni a la comadre. Él se la llevó directamente al Señor, que ni el profeta pudo darse cuenta. Entonces el profeta le dice: mujer, higiene tu vino y vete. En otras palabras, no vengas aquí borracha ni chuchaqui, porque este es el altar de Dios. Y se levanta y le dice: no me vengas por cualquier mujer impía. Soy una mujer amargada del espíritu y estoy derramando mi corazón delante de Dios. Que es que cuando una persona tiene un problema, tiene que llevárselo al Señor en oración. Y que cuando tú te lo llevas en oración al Señor, Dios te lo recompensará en lo público. Es ahí donde el profeta, lleno del Espíritu Santo, le pone la mano y dice: ven acá, que tu problema será resuelto. Porque cuando tú oras a Dios, hay alguien que responde en el cielo. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Alguien tiene que hablar a Dios en esta hora. Ana no se paró del templo a difamar a Penina. Ana no comenzó a publicar en las redes sociales su problema. Ana no buscó un grupo que le respalde en la iglesia el grado de aflicción que ella vivía. Ana lo guardaba en su corazón. Ana ni siquiera fue donde el profeta, el sacerdote, a contar su problema. Se lo llevó delante de él. Y la Biblia dice que Ana era estéril. Después de ese día, su vientre se abrió. Nació un hombre llamado Samuel, el profeta que causó historia en el pueblo de Israel. Y es que todo Ana lo resolvió cuando comenzó a orar. Y es aquí donde vamos a desarrollar. Por favor, me dicen el tiempo que me resta. Estoy tratando, aunque ya lo tienen, pero si me quedan 5 minutos que me hace de la mano, que sabré que el tiempo ya se me está acabando. Acá como que me está saludando, yo sé que son 5 que me quedan. Pero yo no me quiero exponer ni tampoco tocar tiempo que no me corresponde. De hecho, está tan unido que hasta el cansancio se me fue. Está bendecido. Entonces, yo lo que quiero tratar de enseñar el día de hoy es la diferencia que existe entre orar, clamar e interceder. Interceder, ¿en qué consiste la intercesión? ¿Verdad? La intercesión es poner en el lugar de la persona que está pasando una situación. Interceder es interponerse en la
en la situación que generalmente una persona está pasando, es ponerse en el lugar del afectado y experimentar el dolor de ellos. Interceder es prácticamente dar a conocer todo el problema que está pasando esa persona. Y la Biblia nos describe que el mayor intercesor se llama Jesucristo. Dice que Él intercede por nuestros pecados. Pero a veces también tenemos que entender que Dios nos ha llamado a ser intercesor. ¿Por qué? Porque prácticamente es uno de los grandes problemas que a veces suele pasar en la iglesia, y la iglesia está llamada a interceder. ¿Por qué? Porque prácticamente esa es la función que tiene que desarrollar todo creyente. Desafortunadamente, en el mundo de las tinieblas acecha en gran manera y debilita la fuerza de la iglesia. Recuerde que la iglesia está llamada a cerrar los cielos, pero también a abrirlos. ¿Por qué? Y aquí yo quiero hacer un paréntesis y hablar de un tema que tal vez es muy complejo, pero espero que con la madurez espiritual, ¿verdad?, sin caer en una mala interpretación, usted pueda aprender algo. Diga conmigo: puertas espirituales. No todo el mundo está conmigo, dígalo con fuerza: puertas espirituales. Porque inicialmente el cansado soy yo y no usted. Y Dios no puede dar algo de comer si usted no tiene hambre. Jesús dijo: bienaventurado que tiene hambre y se será saciado. Pero si usted viene con ganas de no comer, algo no va a suceder. Si usted tiene una ansiedad por comer, realmente Dios le va a dar de comer. Denle un aplauso por eso. Cuando uno entra en oración, tiene que entender que existe un mundo paralelo al nuestro, un mundo similar. Así como existe un mundo natural, también existe un mundo espiritual. Pablo nos está enseñando que tú y yo no tenemos lucha con carne ni sangre, sino con principados, potestades, gobernadores de la hueste celestial. Es decir, nos está diciendo que hay un mundo paralelo. El reino de Dios se divide en dos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Es decir, existe el bien, pero también existe el mal. Prácticamente Pablo nos está develando ese misterio. En el mundo de la industria cinematográfica el día de hoy, nos enseña a través de la rama de películas, ciencia ficción, ¿verdad?, todo tipo de películas que nos hablan de un mundo paralelo, nos hablan de portales espirituales que nos trasladan a otro mundo paralelo al nuestro. Ellos no se lo inventaron, lo vieron en la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús nos habló de esta faceta que el creyente tiene que experimentar. Por ejemplo, allá en el libro de Mateo capítulo 16, o en el libro de Mateo capítulo 18, Jesús dice: Simón, hijo de Jonás, ya no te llamarás Simón, hijo de Jonás, sino que te llamarás Pedro, el griego Petrus, que significa piedra. Es Pedro, la palabra Pedro se deriva de Petrus o piedra. Dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego, ¿qué dice? Ni las puertas, más fuerte, ni las puertas del atrio del infierno prevalecerán contra ti. Es decir, habló de un tipo de puerta no natural, sino espiritual. Puertas que se pueden abrir y en el momento que se abren vienen espíritus a traer destrucción. De hecho, la primera puerta la abrió un hombre en la tierra. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 5 verso 12, dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y el pecado la muerte, y la muerte la condenación pasó a todos. Es decir, alguien le abrió la puerta, un portal. Dice: el pecado entró, y eso de que entró es que alguien le abrió. El mundo fue creado en pureza, santidad, en bendición, pero un hombre le abrió la puerta. Eso es interesante. De hecho, la Biblia dice en Génesis 2, número 8, que Jehová Dios plantó un huerto, verso 15, y que en ese huerto, llamado Edén, puso al hombre para que lo cuidara y lo labrara. Este huerto del Edén, Dios no lo creó en la tierra, ya existía. Lo que Dios hizo es plantarlo, porque Isaías y Ezequiel mencionan a Satanás que estuvo en el huerto del Edén, en el huerto de Dios que paseaba. Ese huerto existía en el cielo, y ese huerto era donde Dios habitaba. Lo que Dios hizo es que plantó ese huerto en la tierra. En otras palabras, del cielo Dios se mudó a la
Dios del cielo viene, prácticamente el hombre no reconoce su pecado. Si abre una puerta, no quiero profundizar porque de pronto me voy a meter en otro mensaje que en realidad no me corresponde, porque quería hablar cuáles eran las consecuencias y las causas por qué esa puerta se abrió, pero no tengo el tiempo para exponer. Pero la Biblia dice que cuando el hombre peca lo expulsa a Dios y se abre un portal espiritual. ¿Cuál es el portal espiritual? Que el hombre iba a sufrir. Lo expulsa. Comerás con el sudor de tu frente, maldita será la tierra por causa tuya, espino y escardo producirá. Pero sin embargo Dios es tan generoso y bueno que cuando Dios está maldiciendo, no la maldición cae en el hombre sino en la tierra, porque el hombre peca y Dios dice maldita será la tierra por causa tuya. No lo está maldiciendo al hombre, luego le dice espino y escardo producirá, pero no está maldiciendo al hombre. Su descarga de enojo está sobre la tierra y dice comerás con el sudor de tu frente. Fuiste tomado del polvo y a polvo volverás. La Biblia dice que cuando viene Dios y los expulsa del huerto, puso a la entrada, oiga esto, a querubines con espada desenvainada. Esa puerta estaba bajo el cuidado de Adán, pero Adán descuidó esa puerta y entró la serpiente. Tuvo que poner a querubines a ser responsable hasta el día de hoy. Eso dice, nadie puede encontrar ese portal, ese ingreso, entrar al jardín de Edén. ¿Por qué? Porque generalmente los que cuidan el día de hoy son entes espirituales realmente fieles, fidedignos, que siempre son responsables a cuidar esa puerta. Prácticamente hoy Dios te ha abierto una puerta espiritual para que tenga conexión con el cielo. No permita que el diablo la cierre y abra una puerta espiritual donde vengan demonios a destruir tu familia. Alguien tiene que estar aquí escuchando y saber que tú y yo tenemos una batalla espiritual donde hay demonios que quieren arrancar su salvación y destrucción de tu familia. Pero esta noche tenemos que entender que estamos siendo responsables para darle gracias a Dios por todo lo que nos ha entregado. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Permíteme continuar con esto. La Biblia dice que Dios lo puso al hombre. Nunca más Dios abandonará. Lo expulsó. Y es que cuando Dios desecha a alguien, no mira ni echa para atrás. Porque antes de desechar a alguien o juzgarlo, siempre le da una oportunidad. La Biblia dice en el capítulo número 4 del libro de Génesis que conoció a Adán a su mujer y dio a luz a Caín, el mayor de ellos, el primogénito, que luego se convierte en labrador del bien, y luego de esto Abel, el menor, que es pastor de ovejas. Pasado un tiempo, dice la Biblia, que Caín trajo una ofrenda a Dios del fruto de la tierra, pero Abel, el menor, trajo los primogénitos de las ovejas, lo más gordo y lo mejor. La Biblia dice en el verso 4 que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Atención, Dios no ve tu ofrenda. Lo primero que Dios ve es al ofrendador, porque la ofrenda no nace del bolsillo y la billetera, la ofrenda nace del corazón. La Biblia dice que Dios vio con agrado primero a Abel y luego a su ofrenda. Y luego dice, Dios no vio con agrado ni a Caín ni a la ofrenda suya. Es que antes de ver la ofrenda, Dios ve el ofrendador, porque la ofrenda sale del corazón. Porque la Biblia dice, Pablo mencionó y dice que cada uno de conforme propuso en su corazón. Y es en el corazón donde se ve el nivel de gratitud que puede haber de un creyente para con Dios. Ahora, la Biblia dice que esto produjo dos cosas en Caín. Atención. Dice que recayó su semblante en Caín y se ensañó en gran manera contra su hermano. Y esto me explota la cabeza. Que lo que hace Abel es abrir nuevamente la puerta en el cielo. Porque dice Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Y no solamente vio, sino también que descendió y habló con Caín. ¡Qué interesante! Ahora su padre cierra la puerta en el cielo, pero hay un hijo que la abre. ¡Qué interesante! Abel trajo algo que agradó a Dios y Dios nuevamente descendió a la tierra y le dice Caín, ¿por qué te has ensañado en contra de tu hermano? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Atención, le dice, si hicieres lo correcto no serás exaltado. Lo que le está diciendo Dios, mira lo que hizo tu hermano, ven en la próxima ocasión y yo te exaltaré. Pero a Caín le advertencia y le dice, pero ten cuidado, si tú sales así, enfadado, desanimado, el pecado está. Ahí me está hablando de una puerta. Pero si en aquellos días el hombre vivía dentro de la
como el día de hoy hay edificios, casas, ¿verdad? Ventanas, puertas. Sin embargo, le está hablando de una puerta. ¿Y qué puerta se nos está refiriendo? Esa puerta tiene nombre, dice: el pecado está a la. Es una puerta, un pórtico que espiritualmente, si este hombre salía, automáticamente se abría y vendrían demonios entre ellos, demonios de venganza, de raíz de amargura y de homicidio. Pero Dios le está advirtiendo a Caín. Sin embargo, Caín no escucha el consejo ni la advertencia de Dios. Por lo tanto, se abre un portal espiritual donde vinieron espíritus inmundos, y dice la Biblia que tomó a su hermano a dar un paseo en el campo y no. Más fuerte, no. Porque hay una influencia espiritual que muchos de nosotros desconocemos. Hay creyentes que cargan Biblia, pero sin embargo están abriendo puertas. ¿Qué le pasa a usted? Que de pronto se queda tarde horas de la noche viendo películas de terror. Usted está abriendo una puerta espiritual y la iglesia orando por ti, pero sin embargo quedas libre, tienes paz, y otra vez te metes a tu cuarto a ver todo películas de terror. Ves el Chucky, el depredador, aleluya. ¿Qué otra película más se llama de terror? El duende. ¿Y otra pelota? El aro. ¿Cuál? El payaso asesino. ¿Se da cuenta que quitan la tía? Y a veces le dice: pastor, interpreta en este sueño. Yo estaba orando, pero me quedé dormido y me levanté y veía un muñeco con un cuchillo en la mano, un Chucky que me seguía. Bajaba por el sótano, me salió el depredador, y cuando me escondía salió la mujer que conocida como el aro. Interpreta en este sueño, pastor. Ay, no hay ningún sueño. Lo que pasa es que yo estaba viendo muchas películas de terror y los demonios están entrando hasta tu casa. Esto es una guerra espiritual y tú tienes que cerrar la puerta para que tú no tengas este tipo de atención. Por eso que hay algunos hermanos que ya no quieren orar, que ya no quieren obligarse, porque están abriendo puertas espirituales, que están restaurando la conducta de la iglesia. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Entonces la Biblia dice: cuando Caín abrió esa puerta, asesinó a su hermano. Jesús, el Señor está diciendo: ten cuidado, el pecado está al lado. Está hablando de un portal. Cuando Caín sale, los demonios han tratado de cautivar la conciencia, como dice Pablo, entenebreciendo el entendimiento de los hombres. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guapa de mi hermano? Qué insolente para hablar hacia el Señor. Es ahí donde Dios tiene que establecer otro portal espiritual para la destrucción del hombre. En Adán, Dios no maldijo a Adán, maldijo a la tierra. Pero en Caín dice: maldito seas tú, Caín, que mataste a tu hermano, porque la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Presta atención. Cuando Dios está maldiciendo a Caín, ahí viene la descomposición genética humana. Porque la Biblia dice que de una sangre Dios hizo el linaje de la tierra, los hombres. Y ahí vino la descomposición genética. Ahí viene la derivación de sangre: A positivo, O positivo, A negativo, H positivo. En realidad vino la descomposición genética. Ahí vino el pixel del tono de piel, ¿verdad? Unos son más blancos, otros son más oscuros, unos son más trigueños, otros son sacos, otros son chorros, unos son chinos, otros son mojones. Generalmente es Dios maldiciendo al hombre, porque Dios creó al hombre de manera perfecta. Pero el pecado que abrió la puerta espiritualmente, vino la descomposición. Por eso es que la Biblia habla de las maldiciones generacionales, porque alguien de tu familia abrió la puerta. Pero la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si el Hijo del Hombre os libertare, seríamos verdaderamente libres. Ahora Cristo nos hizo libres de la maldición del pecado y la maldición de la ley, porque Él se hizo maldición por cada uno de nosotros. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Amén. Estamos hablando de puertas espirituales. Cuando entramos en la oración, estamos entrando a un nivel espiritual, un nivel donde vamos a entrar a una dimensión desconocida. Por eso hay gente que no todo el mundo puede entrar en una guerra espiritual. Son personas que están en la capacidad, en la madurez y en el discernimiento. De hecho, el apóstol Pablo menciona, ¿verdad? Y de hecho, Cristo también hace alusión a eso. En uno de los evangelios, Jesús menciona y dice: este género no sale si no es con
oración y ayuno. Mateo capítulo 17, verso 21 dice, pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Hay problemas que arrastra la sociedad y yo quiero entrar en un punto neuronal el día de hoy. Por ejemplo, la ciencia que estudia la mente se llama la psicología. La psicología se compone de dos palabras. Psiquis significa mente o misterio, y biología significa ciencia, la ciencia que estudia la mente. Prácticamente esto es una materia de investigación que se ha derivado en algunas ramas, entre ellos la sociología y la psiquiatría. La psiquiatría no es otra cosa sino es la ciencia que estudia las enfermedades mentales. Por eso tenemos nosotros los hospitales psiquiátricos que nosotros le llamamos manicomio. ¿Se escucharon? O también le llamamos Lorenzo Ponce, que es el doctor que fomentó y gestionó para que se levante este hospital. Dentro de la psiquiatría se habla de algunas enfermedades, y la más crónica de ellas se llama la esquizofrenia. La esquizofrenia, dicen los psiquiátricos, que generalmente es una enfermedad que no tiene cura, una enfermedad que prácticamente el ser humano tiene que lidiar con ella porque es un problema mental. Y la psicología enseña que la mente es el emisor y el cuerpo es el receptor. Es decir, ninguna parte del cuerpo, coyuntura, músculos, tendones, piel, articulaciones, células actúan de manera autónoma, sino que son monitoreadas por la mente. La anatomía dice que es el cerebro y el cuerpo es el receptor. Jesús habla de eso y el apóstol Pablo explica que todos nosotros somos miembros del cuerpo cuya cabeza es Jesucristo. Él es la cabeza, es decir, que debe de tener el control del cuerpo. Entonces, ¿cuándo vamos a saber que hay un creyente que es cuerpo de Cristo? Cuando Cristo gobierna ese cuerpo. No sé si alguien está acá. Pero hay creyente que tiene años en el Evangelio y dice, yo con mi vida hago lo que me da la gana. Usted no está en el cuerpo de Cristo. Porque los que están en el cuerpo de Cristo obedecen. Usted escuchó decir en cierta ocasión que algunos, de hecho, en lo personal, hasta yo lo malinterpretaba en su momento cuando decía Jesús, las aves del cielo tienen su nido y las zorras su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde. Hablábamos del desgaste ministerial que Jesús tenía y no tenía tiempo para estar cómodo, no. Jesús nos está hablando en una alegoría y también entender el contexto. Por ejemplo, cuando dice las aves del cielo tienen su nido, estaba hablando de Roma, del imperio más grande, que su símbolo icónico era el águila. Y el águila es el animal que vuela muy alto y que sus nidos no lo tienen en la tierra, sino en las partes más altas. Lo que está diciendo luego Jesús, las zorras tienen su guarida. Está hablando del reino de Israel en su momento, gobernado por el rey Herodes, que el mismo Juan el Bautista le dijo que el rey Herodes era una zorra. Santo Dios. Está hablando de dos reinos. El reino de Roma estaba en lo más alto, como un nido de una águila. Y el reino de Israel en aquellos días como una zorra. Ambos estaban en un reino y ambos tenían un gobierno. Pero Jesús, hablando del contexto del reino y gobierno, Jesús dice, no tengo dónde recostar. Quiere decir que yo estoy buscando un reino que se deje colocar esta cabeza en un cuerpo para ser conquistadores. Jesús está diciendo, los romanos tienen reino y la gente se sujeta. Los de Israel tienen Herodes y se sujetan. Pero mi reino no es terrenal, mi reino es espiritual. Y todos aquellos que quieran ser gobernados por Cristo, dejen que Cristo sea su cabeza y obedezca al Cristo de la gloria, lo que Él establece por medio de su palabra. Y ustedes trazan el cuerpo de Jesucristo, cuya cabeza es nuestro Señor y Salvador. Alguien tiene que alabar a Dios en esto. Entonces, prácticamente la intercesión es un elemento que mucha gente desconoce el día de hoy. ¿Por qué? Porque muchos cristianos el día de hoy desconocemos cómo es que tenemos que interceder. La intercesión es uno de los elementos por la cual todo creyente tiene que aprender, ¿verdad?, a comenzar a desarrollar. Sin embargo, Dios determina diciendo, busqué entre vosotros, ¿verdad?, alguien que se pusiera a la brecha. Es
decir, a interceder, pero no lo encontré. ¿Por qué? Porque prácticamente en ese sentido existen personas que no están dispuestos a interceder. Un departamento de oración tiene que entender que su vida está basada en oración, pero también en la intercesión. Poner todas las necesidades de la iglesia. Si alguien tiene que pararse aquí adelante a interceder por las necesidades de la iglesia. Si la iglesia tiene la necesidad de fundar, de levantar ministros, líderes, pedirlo primeramente en oración, interceder, poner la necesidad de la iglesia. Habrá hermanos que vendrán y pondrán papelito y decir: mire, pastor, yo tengo un problema aquí con mi familia, ¿verdad? Mi hijo está enfermo y en terapia intensiva. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir y vamos a poner esa vida. Usted no exponga sus necesidades personales, porque para eso está su oración. La iglesia está llamada a interceder, pero la persona que intercede tiene que vivir la situación como que si fuera su propia necesidad. Le voy a decir algo, ¿verdad? ¿Cuántos han estado en un velorio? Y la palabra común que suele decir una persona para consolarle, ¿qué le suele decir usted? ¿Cómo? Sintiéndolo mucho. Yo recuerdo que cuando me dicen esas palabras, alguien con dolor me dice: pastor, vino alguien a decirme, sintiéndolo mucho, y me enfadé. Y le digo: ¿por qué? Porque ¿cómo me va sintiéndolo mucho si él no está sintiendo lo que yo estoy sintiendo? Acabo de perder mi hijo y él tiene a sus hijos sanos, fuertes y vivos, y me viene a decir sintiéndolo mucho. Cuando alguien dice sintiéndolo mucho es porque usted pasó por esa misma situación. Una cosa es dar las notas de condolencia, por otra cosa es decir sintiéndolo mucho, es decir, yo también te entiendo porque yo perdí un hijo. Alguien que pierde un hijo puede entender el dolor de una persona que está presenciando la partida de un ser amado. No sé si estoy siendo claro acá. Quiere decir que una persona cuando va a interceder tiene que sentir el mismo dolor y la misma necesidad y preocupación que está sintiendo esa persona. De pronto está viendo una necesidad, y si usted vivió esa necesidad, usted va a entender a esa persona y va a interceder de todo corazón. Pero si usted no está viviendo esa necesidad, dice: Señor, mira, mi hermana está pidiendo oración por su hijo, haz la obra en ella, y sigue con una oración. Pero si usted ha vivido en el hospital con el diagnóstico adverso, que un doctor te diga: tu hija está desahuciada y se va a morir, ¿verdad? Usted va a sentir ese dolor que está sintiendo esa madre y se va a poner en su lugar. Interceder es ponerse en el lugar de aquella persona que está pasando una necesidad. Una cosa es orar, otra cosa es interceder. Atención, cuando uno entra en un departamento de oración es a entender el llamado que pueda tener una persona en el mundo espiritual. Paralelamente, en el mundo natural existe un mundo espiritual. Y la Biblia dice, Juan 10:10, que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Él no tiene clemencia ni misericordia. Pero los que están en un departamento de oración son gente que asumen la responsabilidad y un llamado de sacar su espada y pelear por lo que Dios ha construido. Esta es una iglesia, esto es un ministerio que en realidad pesa la responsabilidad sobre un departamento de oración. Aquí no venimos a exhibirnos, aquí no venimos a presumir que somos guerreros. Aquí lo tenemos que demostrar. Los guerreros tienen cicatrices, los guerreros a veces viven orgullo, pero el Señor los fortalece para seguir peleando. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Mi alma adora a Dios. Eso se me el tiempo ya. Seguimos un minuto más. Sí, Galicia, ¿verdad? Una pregunta: ¿usted no tiene nada que hacer después de este culto? ¿Seguro? ¿No tiene nada que hacer? Pues yo sí. Entonces, cuando estamos hablando de una guerra espiritual, prácticamente debemos entender la responsabilidad que cada uno tiene que aprender a desarrollar, ¿verdad? Y en ese sentido, cada uno de nosotros podemos ser más efectivos en nuestra oración. La oración
es una cosa, la intercesión es otra cosa. Número 3, el clamor. La palabra clamor viene de clamar o alzar voz en cuello. ¿Qué es clamar? Es alzar la voz, ¿verdad? Y hablar en ese sentido, en alto, para que Dios conozca el grado de dolor o padecimiento que está atravesando la iglesia. Es decir, todo creyente que está pasando por esta situación tiene que saber que está llamado a clamar. A ver, ¿cómo puede la iglesia clamar? Cuando se atraviesa por situaciones dolorosas, irreparables, a veces en ocasiones sin soluciones. Hay un ministerio que fue muy conocido cuando yo comencé, de hecho lo escuché desde los años 70 y 80, y en mi conversión fue un referente. Tanto el ministerio de Gigi Able como Jorge Naki fueron los patriarcas para mí en lo personal del Evangelio. El uno tenía el ministerio llamado Cristo Viene, y el otro actualmente tiene el ministerio Clamor a Dios. Clamor a Dios es un ministerio que comenzó en Puerto Rico frente a las situaciones que atravesaba la isla. Ese ministerio fue uno de los gestores de uno de los más grandes avivamientos en la isla del Cordero, como es Puerto Rico. Clamor a Dios hizo que esa tierra sacudiera a Dios con un gran avivamiento. Estaba basado bajo la unción profética, y en ese ministerio Dios hablaba a las naciones, a los presidentes, y ganó un prestigio muy grande. De hecho, se celebraba una vez al año y se lo sigue haciendo en la isla del Cordero. Recuerdo que prácticamente hay una falla geológica en la área del Caribe. Está hablando Cuba, Haití, República Dominicana, Jamaica, Puerto Rico. Todas esas áreas se las conocen como el Caribe. Es ahí donde se desatan los más grandes ciclones y huracanes. Esa área se conoce como la área de los ciclones y los huracanes. Toda una vida han padecido ellos. Y no ha sido excepción, todas las islas han sido devastadas. Pero Puerto Rico era una de las islas que no podía ser tocada con los huracanes. ¿Por qué? Porque se levantaban clamores. Y en ese sentido nace este ministerio, ¿verdad?, en Puerto Rico. Y recuerdo en una de las transmisiones allá por los fines de los años 90, prácticamente se había detectado a través de estos departamentos estatales que estudian los fenómenos geológicos, habían dicho que venía para Puerto Rico una de las tempestades en ciclones y huracanes más fuertes en la historia de Puerto Rico. Y comenzaron a hacer oraciones. El gobierno paralizó y pasó a estado de emergencia para que nadie saliera. Pero se le dio, ¿verdad?, la oportunidad, creyendo lo que Dios podía hacer, a este ministerio de clamor a Dios. Yo recuerdo, de hecho fue televisado, donde Gigi Able y Jorge Naki se pararon en una plataforma frente a miles de personas con unos vientos huracanados y se pararon a clamar a Dios frente a un pronóstico contrario. Y ellos comenzaron a clamar, a alzar su voz en cuello, a pedirle a Dios que desvíe, que desaparezca o pierda fuerza aquel ciclón. Y la historia narra, porque yo pude presenciar aquello, y frente a las noticias que se difundió en aquellos días de manera mundial, de cómo dos hombres en ese día, eran Gigi Able y Jorge Naki, clamando en voz en cuello para que ese huracán se desviara. Y de manera milagrosa ese huracán se desvió. Y cada vez que esto sucedía, ya la fuerza pública, el gobierno y el aparataje estatal estaban pendientes que salgan los hermanitos a clamar por la isla de Puerto Rico. Y cada año que se anunciaba un huracán, se anunciaba un ciclón, salían y hacían el clamor y se desviaba. Pero ya cuando estos hombres, uno de ellos partió y se debilitó y cayó la maldad, porque antes la isla del Cordero se conocía como la isla de los predicadores, y he tenido la oportunidad de hablarle a los puertorriqueños y he tenido que darle un mensaje muy fuerte,
porque era una tierra que votaba grandes profetas. Ahora, como se han pagado los clamores y las consagraciones, ahora es una tierra donde vomita gente, donde está usada por Satanás el género, oh gloria al Señor, del reggaetón, el perreo, el rapeo y todo lo que termina en ello, termina destruyendo la sociedad. Y saben, jóvenes, de verdad, destruyendo la sociedad donde una isla bendecida, prueba de aquello que ya esos clamores no tienen efectividad, y han venido ciclones y huracanes en esta era, destruyendo la isla de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque han apagado un clamor. Cuando una iglesia ora, cuando una iglesia intercede y cuando una iglesia clama, algo grande Dios tendrá que hacerlo en su pueblo y en una nación. Esta nación no la puede cambiar el gobierno, esta nación no la puede cambiar los políticos ni las fuerzas armadas, sino la iglesia cuando doble sus rodillas y clame al Dios del cielo. Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que nadie ha podido ser revelada aquí en la tierra. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Una cosa es orar, otra cosa es interceder y otra cosa es clamar. Israel fue libre de la mano de Egipto porque el clamor de Israel subió a la presencia de Dios. Cuando hay unos verdaderos clamores, Dios hace intervenciones divinas. Y es aquí donde pasamos a lo que es una guerra espiritual. El conflicto de intereses espirituales está vigente hasta el día de hoy. Parece que está siendo privado. Espero que se vaya a leer el parlante, que están a cargo del sonido, puedan salvar ese tipo antes de que se vaya a fundir. Denle un aplauso al Señor. Ok. Yo soy pastor de ese cuando se quiere, cuando hay un feedback de esto, de verdad yo me preocupo porque son 700, 800 dólares de parlante, que hay gente que reclama el sonido y no dan ni 70 centavos que ofrecen. Y ellos lo saben. Si tengo que dedicarse a parlante, no tengo problema. La gente dice: está malo el sonido, usted no da $1,000 de frente. Pero podemos hablar. Ok, gracias. Dios bendiga. Ahora bien, sí, porque hay predicadores de anunciar que está dañando, pegan los gritos, que te rompen el micrófono y rompen el parlante. Ok. Cuando hablamos de guerra espiritual, estamos hablando precisamente de lo que hemos dado lectura inicialmente en el libro de Deuteronomio. Qué interesante ver dos cosas muy importantes. Por ejemplo, cuando se habla aquello, allá en el libro de Deuteronomio, prácticamente existen dos personajes que protagonizan la historia de Israel. Digan conmigo Moisés, lo fuerte, digan Moisés, y digan conmigo Josué. Moisés, cuando tuvo éxito en su ministerio, precisamente tendría que hablar un poco de la introducción de Moisés. Moisés tiene 120 años. El libro de Hechos, capítulo 7, del verso 20 en adelante, habla de que Moisés era poderoso en palabra y en obra. Y dice la Biblia que fue educado con toda la sabiduría de Egipto. Es decir, no se le prohibió ningún tipo de ministerio, ciencia y conocimiento a Moisés. 40 años se graduó como príncipe en Egipto, pero también se graduó como asesino. 40 años después fue a vivir a la tierra de Madián, que era una tierra árida y desierta, el desierto de Manaá, ¿verdad? Y fue a llegar a la casa de un sacerdote llamado Yetro, y luego de eso se casa con una de sus hijas. Prácticamente este hombre 40 años después se graduó como el hombre más manso de toda la tierra. A la edad de 80 años este hombre comienza su ministerio, desarrolla su ministerio basado en un llamado que Dios le hace en una vara. La vara representa autoridad, era la vara de Dios. Con esa vara hizo que cayeran los 10 juicios sobre Egipto. Con esa vara el mar rojo se abrió. Con esa vara alzaba y caía pan del cielo, el maná. Con esa vara la roca vertió agua. Pero este hombre con esa vara doblaba su rodilla y se ponía a orar. El ministerio de este hombre llamado Moisés estaba basado en la
oración. Pero la Biblia dice que al lado de Moisés había un siervo llamado Josué. Diga conmigo, Josué. Josué no tenía una vara, Josué tenía una espada. Moisés, él oraba, y Josué, ¿qué hacía? Peleaba. Y cada vez que Moisés oraba, Josué ganaba. Y cada vez que Moisés se cansaba, el pueblo de Israel perdía. El ministerio de Moisés estaba basado en oración, pero el ministerio de Moisés, el ministerio de Josué estaba basado en el conflicto y la guerra. Alguien está acá. Una cosa es orar y otra cosa es batallar. Moisés pregaba con vara, pero Josué pregaba con espada. Atención, cuando 40 años Moisés apacentó el pueblo en Israel, lo apacentaba, pero luego que murió, Dios habla a Josué. Josué capítulo 1 dice que después de que murió Moisés, siervo de Jehová, Dios habló a Josué, siervo de Moisés. Aquí hay dos siervos. El uno es siervo de Jehová y el otro es siervo de Jehová. El grave problema del día de hoy es que todos quieren ser siervos de Jehová, pero nadie quiere ser siervo de un siervo de Jehová. Para ser un siervo de Jehová, primeramente tenemos que ser siervo de un siervo de Jehová. Esto es cadena de mando. Para poder tener un rango de autoridad, tenemos que servir a alguien que esté bajo autoridad. Alguien tiene que amar a Dios. A Moisés se le hizo llamado de apacentar al pueblo en el desierto, pero a Josué se le dijo: se te va a entregar la tierra por él. Y Moisés no tenía que ir con una carta, decía Gedeo, Jebuseo, ¿verdad? Dame la tierra que yo amo. El pueblo de Israel tenía que desenvainar la espada y conquistar. Hemos visto que 7 reinos tuvo que pelear Josué para conquistar la tierra prometida. Esto se sigue repitiendo el día de hoy. Dios le ha dado títulos de propiedad de las muchas iglesias que pueden levantar, pero nadie la puede tomar si usted se pone en melancolía a orar. Hay cosas que hay que orar, pero hay cosas que tenemos que tener que es espiritual. Vamos a entrar en terreno donde el diablo lo ha tenido por décadas y miles de años, pero cuando Dios nos ha dado la tierra por heredad, tenemos que desenvainar la espada y hacer guerra espiritual. Tomar lo que Dios nos ha entregado, no pelear, no claudicar, no debilitarnos, sino que pelear. Estar ante tus pies, ciudades, cantones, provincias, naciones, continentes, pero para eso Dios necesita un ejército que aprenda a orar, clamar, interceder, pero también hacer guerra espiritual. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Pastor, ¿de dónde saca usted eso? Tengo que dar ejemplos bíblicos. La Biblia habla de un hombre llamado Daniel. Él está cautivo. Porque una cosa es estar cautivo y otra cosa es estar esclavo. Daniel estaba cautivo. Él no estaba en una cárcel, estaba en el palacio del rey. Él estaba cautivo, es decir, tenía que trabajar obligatoriamente para el rey. Pero él se guardó para su Señor, para Dios, y no se contaminó en su corazón ni con la cultura, ni tampoco con la idiosincrasia y la gastronomía de esa nación que debe ser. La Biblia dice que Dios oraba y de repente Dios le suelta una visión. Y en esa visión él se duda porque no la interpreta, era un hombre muy sabio, pero él quiere la interpretación. Y cuando en una visión tiene la interpretación correcta, se conoce como la revelación. Y este hombre propone en su corazón no comer, sino ayunar hasta que Dios le dé la interpretación del sueño. Este hombre comienza a orar 1, 2 y llega al día 21 y desciende un ángel. Le dice: desde el día que tú propusiste en tu corazón y no cesaste hasta dar la bendición, yo te serví, pero el príncipe de Persia se me atravesó en el camino. No es el príncipe de un reino natural, porque el ente espiritual tiene un cuerpo de gloria celestial. Esto Pablo lo explica en la carta a los Corintios en el capítulo 15. Una es la gloria celestial y otra es la gloria terrenal. Cuando el ángel está
diciendo, se me interpuso el príncipe de Persia. Está hablando de un principado que el apóstol Pablo menciona a la carta de los Efesios en el capítulo 6, cuando dice que la lucha nuestra no es con carne ni sangre, sino con principado. Es decir, hay un principado que gobierna en aquellos días el imperio de Babilonia. Y prácticamente dice, tuvo que venir el arcángel Miguel y tuvo una lucha durante 21 días. Y ahora, generalmente descendido. En otras palabras, tú entraste en tu oración en una guerra espiritual, porque tú peleabas abajo y algo estaba peleándose de arriba. Tú peleabas con tu organismo, es decir, con tu cuerpo por no comer, y arriba había una batalla espiritual para traer la revelación. Y en ese sentido existen guerras espirituales. Hay cosas que no se van a resolver con facilidad. Por ejemplo, hay hijos que caminan en cerca de valles de sombra y de muerte, que prácticamente con una oración no lo pueden resolver, porque eso es guerra espiritual. Cuando los discípulos no pudieron sacar a la hija de un hombre en Israel, dijo, generación incrédula, sin mí nada podéis hacer, generación inútil, porque este género no sabe si no es con ayuno y oración. En otras palabras, Jesús le está diciendo, estos géneros deben de entrar en una guerra espiritual. Hay demonios que no se van a ir con un nombre de Jesús y una oración sencilla, sino que requieren de ayuno y oración. Hay cosas que la iglesia debe de entender, que hay niveles de niveles, y que realmente para entrar en una ciudad, en una provincia y en una nación se requiere entrar en guerra espiritual, porque Dios está diciéndole a Josué, vas a vencer 7 ejércitos mayor que ti. Eso se llama una guerra, y usted y yo estamos en guerra continua. Hay principados, hay gobernadores, hay huestes de maldad que están tomando el territorio, pero la iglesia no tiene que estar blanda y ni pasiva en esta situación, tiene que estar activa, peleando, desencadenando espada, entrando en el territorio, peleando para la gloria. Y tiene que alabar a Dios en esto. Nunca me ha gustado predicar algo que no lo he vivido. En el mes de mayo de este mismo año, el lugar donde yo estoy pastoreando es un lugar muy conflictivo, la isla Trinitaria. La isla Trinitaria comienza a desarrollar una guerra campal y despiadada. Yo estoy en un lado de la perimetral, nos divide la vía perimetral, y al otro lado hay otro grupo del tipo. Y se desarrolló una guerra entre el mes de abril, pero en el mes de mayo comenzó a afectar el sector del entorno de la iglesia. Había muerte, de hecho mataban las cabezas y los cuerpos mutilados fuera de las casas y de los sectores donde se reunían. Hubo una masacre cerca de la iglesia, como a 2 cuadras. Los hermanos entraron en un pánico, se alteraron algunos y los nuevos decidieron ya congregarse. Los pastores de mi entorno dijeron, vamos a cerrar la iglesia, vamos a hacer culto online, conéctense con las redes sociales que vamos a hacer culto. La pregunta sería, ¿esto sería normal? ¿Sería acaso nosotros resolver aquello y proceder de esa manera? Yo le digo, bueno, aquí nadie va a cerrar la iglesia, aquí nadie va a hacer culto por online. Esto tiene un origen espiritual, así que nosotros no nos vamos a dar por vencido. Hicimos ayuno y luego convoqué a un grupo de hermanos guerreros a salir a las calles y dije, vamos a ungir el sector, vamos a ungir el alrededor, y comenzamos a salir y ungimos el sector, y llegamos incluso a los lugares donde se reunían, donde jóvenes estaban con sus armas, sus fusiles, y nosotros con autoridad hablamos en el nombre de Jesús. Primero ya el renuente, pero cuando entramos con una fe decidida, agachamos la cabeza y comenzamos a orar y a ungir. Donde había una masacre hacíamos una campaña, donde morían 3 hacíamos una campaña y se salvaban 30. Que generalmente eso nos indica de que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, amor y de dominio propio. La iglesia comenzó a sumarse en esos días, hasta los impíos salían acompañando porque tenían miedo. Recuerdo que fuimos a un sector donde había una banda, ellos mismos salieron y pedían oración porque no querían morir, y prácticamente comenzaron ellos a arrodillarse y pedir, y ellos con esa vida de confusión. Tanto es así que la iglesia entró a un nivel de autoridad que recorrimos la isla Trinitaria, que hay más de 100.000 personas, los rincones donde ni la misma policía y fuerzas armadas querían
Socio Vivienda 2. Quienes conocen Socio Vivienda 2 saben cómo se fundó esa urbanización. El proyecto que tenía el gobierno en aquellos días era rescatar el Salado. Para ello tuvo que desalojar de todas las orillas del Salado, entre ellas los moradores de la isla militar que vivían en las riberas del Salado, los que vivían en el suburbio y en todas las áreas marginales, llámese Malvinas, suburbios, Guamos y Cristo el Consuelo, y toda la gente mala de la mala y de la mala le dieron casa gratuita en Socio Vivienda 2. Yo tenía algunos miembros de ahí y decidieron ellos ir a la iglesia como 20 hermanos, haga culto y levante la cabeza. Fue en 2000, no recuerdo si fue exactamente 2012, fui donde ellos y levanté la iglesia. 2017, generó un conflicto de intereses en ese sector. Muertes, masacres en aquellos días entre el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lazo, de los militares que querían entrar ahí. Entramos todos los días lunes hasta el día de hoy. Mañana tengo que estar allá. Ya los tipos estos me conocen a mí. Cada vez que mataban a alguien, pastor, hagan los ocultos, y nosotros siempre hemos estado ahí. En este año capturan al líder de la banda que dirigía eso allá en España, y se divide esta banda delictiva, se divide en dos, y comenzó a haber una masacre. Mueren 36 personas en esa masacre en Socio Vivienda 2. Era una incertidumbre, todas las noches venían, mataban, descuartizaban, no de manera directa, sino indirecta, porque decían: tú eres tío, tú eres compadre, tú eres el compadre, tú eres la abuela, tú eres la hermana. Mataban a todo el mundo que estaba relacionado con un integrante de ese grupo delictivo. Todas las iglesias cerraron. Me llamaron los hermanos: pastor, aquí están toda la gente, o la Policía Nacional y militares en camiones sacándose cosas, se están yendo. Y de ninguna manera nadie se va. ¿Qué vamos a hacer, pastor? Nadie quiere salir a las calles, todo el mundo se está yendo. Vamos a hacer culto. Pastor, ¿cómo usted va a hacer eso? Sí, vamos a hacer culto. De 3 a 5 de la tarde. Después hicimos de 4 a 6. Después de 5 a 7. Y cuando modifico el horario, porque había dado un horario ahí, los nuevos integrantes que nadie podía circular después de las 7 de la noche, yo estoy llegando ahí, me acorralan el nuevo grupo que estaba gobernando, gente que tiene una apariencia cruel y despiadada. Y me dice: ¿usted quién es? Me rodearon. Yo le digo: yo soy pastor y tengo más de 10 años viviendo acá. Estoy aquí para orar y para que la situación cambie, porque aquí no lo cambia nadie si no sea Dios. Me agacharon la cabeza, todo tatuado, y dicen: siga, pastor. Pero no acabo horario tan tarde, los cultos. Lo siento, hijo, a Dios no se le pone horario. Yo vengo a hacer que el nombre de Dios sea exaltado. Los hermanos dijeron: pastor, lo que detuvieron son gente cruel. Ellos son los que descuartizan y siembran terror los nuevos integrantes de esta banda. Digo: pero yo estoy del lado del ganador, de Jehová, Dios de los ejércitos. Él no ha perdido una sola batalla. Luego de eso comencé y le dije a la iglesia: nadie se esconde. Nosotros somos luz y no tinieblas. Y al lado nuestro está el poderoso, y más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. La iglesia retomó el valor, comenzó a congregarse, las otras iglesias que cerraron comenzaron a abrir, y comenzó otra vez la estabilidad. Aquellos tipos que sembraron el terror los mataron, algunos otros los tomaron presos, y hoy por hoy uno puede entrar y salir con tranquilidad, sabiamente, porque algunos no son conocidos y otros desconocidos, pero nosotros entramos y salimos. Prácticamente nos conocieron y no nos pudieron detener de predicar el Evangelio de Jesucristo. Vuelvo y repito: unas cosas se resuelven con oración, otras con intercesión, otras con clamor, pero hay veces que uno tiene que hacer guerra espiritual. Y en la guerra uno no tiene que tener compasión por nuestro adversario. Tenemos que guerrear para que Dios abra puertas y la palabra de Dios sea glorificada. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos
no nos damos, aleluya, por derrotado. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Desafortunadamente el tiempo es uno de los más grandes enemigos. Pero temas como esto a mí me apasionan hablar. Y yo digo de todo por mi corazón, he tenido propuestas a nivel internacional para ir a pastorear con mi familia en otro lugar. Y yo digo, ahora entiendo por qué Dios me tiene pastoreando en la isla trinitaria. Nuestro ministerio comenzó hace 28 años atrás en el suburbio. Llevo desde 2003, 22 años pastoreando en la isla trinitaria. Ahora entiendo por qué Dios nos tiene ahí. Nos tiene como un propósito. Y el propósito es ser luz en medio de las tinieblas. En medio de la crisis de muerte, dolor y sufrimiento, nos tiene de pie predicando el Evangelio de Jesucristo. Algunos dicen, pastor, sea sabio. Yo no temo en el momento que tenga que partir. Y este tema lo hemos hablado con mi esposa y mis hijos. Yo puedo salir hoy, no sé si mañana regrese, pero yo estoy tratando de servir a Dios. Y si por servir a Dios tengo que partir, no tengo ningún problema. Dios tendrá que levantar 10 más tras de mí, pero el Evangelio no tiene que ser detenido, el Evangelio tiene que ser predicado, porque no ama su vida la perderá, pero el que pierde su vida por ahora el Señor me dará. No temas a aquel que puede matar tu cuerpo, porque tu alma no la puede tocar. Temed más bien a aquel que puede matar tu cuerpo y enviar a tu alma al infierno. Yo lo que quiero que entiendan, mis amados, es que Dios nos ha llamado a guerrear. Guerrear para poder vencer en todos los aspectos de la vida. Nosotros tenemos que ser soldados. Pablo dice en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 4 en adelante. Ninguno que milita se enrede en el negocio de la vida, a fin de agradar a aquel que te tomó por soldado. Somos guerreros. Y el guerrero sale a recibir cuando verdaderamente ve un problema. Y usted tiene que sacar a recibir su espada en momentos difíciles de la vida. Hemos hablado con algunas personas y no hemos parado de pie. De hecho, una hermana me pidió un consejo pastor que fueron a pedir vacuna. Y dijo, hija, no le digas al diablo, dígale a Dios y párate en fe, tú eres una hija de Dios. Fueron y dice, mira, el Señor reprenda al diablo, yo soy una hija de Dios. Es más, yo no quiero hablar contigo porque tú eres un enviado. Llévame donde tu jefe, que yo quiero hablar con él. No, mujer, llévame con tu jefe. Pues dice, mira, varón, sé que tú estás en delito y en pecado, pero yo soy una hija de Dios. Y como tal, yo vengo a orar por ti para que Dios cambie tu vida, porque la muerte acecha sobre ti. No toques ninguno de esos ungidos porque te irá mal. No, hermanita, yo no sabía que tú eras evangélica. Le digo, no me la toques a ella. A ella, pues no quiero que me dé problema con Dios. Han pasado meses, años, todo el mundo lo vacuna, pero ella es una mujer que hasta el día de hoy Dios la guarda. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros no tenemos que agacharle la cabeza al diablo, sino que aprender a alguien tiene que alabar a Dios. Mis amados, dijo el caramelero cuando termina el discurso, al buen entendedor, pocas son las palabras. Yo animo a este grupo de hermanos que forman parte del ministerio de oración a no darse por vencido. Si usted tiene un espíritu de valentía, forme parte de este departamento y póngase a la disposición. Hay cosas que se resuelven orando, clamando, intercediendo y haciendo guerra espiritual. Y verás la mano de Dios. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Hay enfermedades que no son del cuerpo, sino del espíritu, según lo que dijo Lucas. Jesús hablando en Lucas capítulo 13, verso 10 en adelante. Jesús enseñaba en una sinagoga en el día del reposo. Verso 11, había allí una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Tenía un espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Verso 12 dice que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Es fácil decir desde el campo científico, decir, eres sana de tu enfermedad. Pero no le dijo, eres sana de tu enfermedad, le dijo, eres libre de tu enfermedad. Quiere decir que la enfermedad era producto de una calor.
Dice que verso 13, se puso la mano sobre ella, se enderezó y luego glorificó a Dios. Verso 16 dice que el líder de la sinagoga se enojó y dijo, y esta hija de Abraham, que Satanás la había dado por 18 años, no tenía que ser desatada. Generalmente hay enfermedades que son producto, ataduras de espíritu y demonio, y para eso se necesita la liberación. Y la liberación es un campo de guerra espiritual, y esos géneros no salen si no es con mayor liberación. Esta es una iglesia considerada la clínica de alma, donde Dios tiene poder para libertar a los cautivos y sanar a los oprimidos. ¿Cuántos alaban a Dios? Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Hubiésemos querido continuar hablando de este tema. De verdad, no hablar de estos temas. Yo tengo al departamento de una oración activo. Los lunes hacen oración, los miércoles hacen ayuno, los domingos hacemos culto profético, siempre manteniendo la llama encendida. La oración es lo que sostiene a la iglesia espiritualmente. Levanta su mano a los cielos en esta hora. Señal de rendimiento, de humillación, raman sobre el ir aquí a manso. Espíritu Santo, ni una fuerza antagónica podrá detener lo que Dios ha levantado en esta casa. Gloria a Dios. Hay cosas que ustedes todavía no han visto, pero verán. Sus ojos no se van a cerrar hasta no ver el cumplimiento de la palabra. Pero hay cosas que no solamente requieren de oración, no solamente cosas requieren de intercesión y de clamor, sino de guerra espiritual. Te esperan ciudades, te esperan provincias, te esperan naciones. Este nombre será engrandecido para la gloria de su nombre en las naciones. Abre Dios las puertas a estos guerreros que desenvainen su espada y tomen territorio que el diablo lo ha tenido por mucho tiempo. Así como la isla de Malta, cuando llegó este hombre llamado el apóstol Pablo y trajo leña para encender la llama del fuego, salió una serpiente y mordió la mano, y todos pensaban que Pablo se iba a morir, pero Pablo estaba en guerra espiritual, sacudió la mano y la serpiente se quemó. Habrá malignos que querrán destruir el propósito de Dios, pero cuando hay guerra espiritual, el Dios saldrá al camino y destruirá a todos tus adversarios. Jesús, cuando salió en los 40 días de ayuno, dice que salió bajo el poder del Espíritu Santo y ángeles le servían. Salió venciendo para vencer. Esta iglesia tendrá que experimentar un crecimiento extraordinario, y vengo a hablarle al departamento del ministerio de oración. Sobre ustedes reposa la responsabilidad de la expansión, del crecimiento y de la conquista. No pierdan la retaguardia, no retrocedan, desenvainen su espada, peleen, luchen, viva, clame, interceda, no se detengan. Hay mucha tierra que conquistar. Alguien tiene que clamar en esta hora. Mi alma adora al Señor. Cosas que no has visto ni has conocido, conocerán. Cosas gloriosas experimentarán. No habrá principados, gobernadores. No habrá huestes que te puedan detener. El diablo tiene que ser avergonzado y Cristo tiene que ser glorificado. Comiencen a orar de manera a la cual vean la gloria del Señor. No cesen hasta no ver con sus ojos el cumplimiento de las promesas de Dios. Yo bendigo esta casa. Yo pido a Dios que fortalezca a los guerreros de esta casa y que manifiestes el poder de Dios en la expansión de esta casa. Que las estacas sean extendidas, las tiendas se extiendan para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús los bendigo con toda bendición sacerdotal y toda bendición espiritual. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor.